en Radio Noticias Costa Rica. Entrevista y análisis con importantes panelistas y con temas de actualidad, bajo la dirección del licenciado Alfredo Cubas Barahona. Muy buenas tardes, amigos y amigas. Bienvenidos a una edición más de Radio Noticias Costa Rica. El día de hoy hablaremos de un tema sumamente interesante: la migración como un fenómeno social en Costa Rica. Nos acompaña para este interesante tema el señor Robert George Paiva, quien es director regional de la Organización Internacional para las Migraciones, OIM. Muy buenas tardes, señor Paiva, y bienvenido a Radio Noticias Costa Rica. Bueno, buenas tardes, Alfredo. Buenas tardes, Tatiana. Es un gusto de estar con ustedes. Gracias por la invitación. Gracias, señor Paiva, por decir presente a esta convocatoria que le hiciéramos hace un par de semanas. Muy buenas tardes, Tatiana. Tremendo tema el día de hoy. Buenas tardes, don Alfredo. Un saludo a todos nuestros seguidores. Queremos que el programa de hoy lo disfruten, que sea de interés para todos. Encantada de estar nuevamente por acá. Así es. Un saludo a la distancia a todos nuestros radioescuchas en diferentes partes del mundo. Y bien, comencemos entonces con este interesante tema: la migración como fenómeno social en Costa Rica. ¿Por qué se dice que la migración entonces es un fenómeno social? Señor Paiva, cuéntenos un poco de esto. Bueno, es un fenómeno social por la sencilla razón de que cuando haya un aporte de extranjeros en un país, y sobre todo en un país como Costa Rica, donde vive un número importante de extranjeros de varios países, eso afecta la vida social del país. Entonces es un fenómeno social, al mismo tiempo que claramente en este país es un fenómeno económico. Y me llama la atención que, proporcionalmente hablando, Costa Rica es uno de los países que alberga la mayor cantidad de migrantes de diferentes partes del mundo. Proporcionalmente hablando, es uno de los países que más extranjeros tiene en su territorio. Es cierto, y es una cifra importante. En una población de poco más de 4 millones de personas, según el último censo en 2011, llegan a más o menos 386,000, más o menos, extranjeros que viven en el país, que es un porcentaje alto. Y hablando de cifras, quisiera que nos comentara, porque se dicen tantas cosas y hay información que va y viene. Háblenos un poco sobre la gran mayoría de migrantes que viven en Costa Rica. Se dice que son provenientes del vecino país, Nicaragua. ¿Cuántos nicaragüenses existen viviendo en territorio costarricense legalmente? Bueno, cuando entramos en una conversación sobre la migración, hablar de cifras siempre es más que una ciencia, un arte. La gente va y viene. Hay gente que se cuenta en el censo, que después del censo, 6 meses más tarde, no están. Hay otros que han llegado. Hay los que no entran en el censo porque están irregularmente en el país. Entonces, y seguramente que vamos a hablar de eso, que es siempre de interés para el público entender cuál es el fenómeno de la población irregular de migrantes y cómo es que viven. Entonces, hablando de las cifras, sí es claro que a través de los años el componente de ciudadanos de Nicaragua siempre ha sido la mayoría. Ahora ha variado un poco. En el último censo llegan a más o menos 75%, que es muy alto comparado a otros países que haya un porcentaje tan grande de un país, pero que se explica por la vecindad. Ahora, hay otros grupos también que han ido creciendo o disminuyendo en el tiempo. El segundo grupo son colombianos, el tercero, por ejemplo, son norteamericanos, que siempre sorprende a todo el mundo. Interesante. Si tuviésemos que hablar específicamente de cifras con números tangibles, ¿de qué estaríamos hablando en materia de la población nicaragüense en Costa Rica? ¿Cuántos nicaragüenses existen legalmente viviendo en Costa Rica? Señor Paiva. Son más o menos 287, 288 mil nicaragüenses viviendo regularmente en el país según el censo. Ahora, si me va a preguntar, ¿y cuántos irregularmente? Pregúntenme.
Así es, precisamente esa es nuestra siguiente pregunta. Si hay 287,000 nicaragüenses viviendo regularmente en el país, entonces, ¿cuántos nicaragüenses hay viviendo irregularmente en Costa Rica? Señor Paiva. Bueno, ahí voy a volver a lo que dije antes, que no solamente no es una ciencia siempre, es un arte, y ahí es casi de los artes ocultos, ¿no? Porque es imposible contar a alguien que no esté en una situación regular, primero, por su naturaleza, y eso es en todos los países del mundo. Puede haber estimaciones. Además, para entender el fenómeno hay que entender que sube y baja, porque mucha de la población en situación irregular en cualquier país está por temporadas, que sea por cosechas, que sea por la temporada de construcción, por lo que sea, ¿no? Entonces, yo prefiero, francamente, no entrar en lo que puede ser un juego muy peligroso de estimar algo que casi es inestimable y que depende tanto, sobre todo en un país en que una gran parte de la población irregular está presente en periodos cortos para las cosechas. Yo quisiera preguntarle, señor Paiva, ¿cuáles son las principales causas por las cuales una persona de la región centroamericana decide migrar a Costa Rica particularmente? Bueno, el caso de Costa Rica no es diferente del caso de otros países de recepción. Hay una serie de razones que siempre influyen en la decisión de cualquier persona para salir de su país, que muy pocas personas tienen en mente la meta de mi vida es de salir de mi país, ¿no? Entonces, ¿por qué? Por supuesto, lo económico, el mejoramiento de su nivel de vida es una consideración muy grande. La educación de sus niños es otra consideración muy grande. El tipo de sociedad en que uno quiere vivir puede ser un elemento que uno toma en consideración. El mejorar su nivel cultural puede ser otro. Entonces, es una mezcla en casi todos los casos en el mundo entero y también es una mezcla de causas para los que vienen a Costa Rica. Es cierto que es un país que tradicionalmente ha tenido un nivel de vida muy deseable, un nivel de servicios sociales muy alto y en su región eso claramente constituye un imán para la gente. Ahora, es también un país que en lo económico ha necesitado a mano de obra para diversos sectores de su economía. Entonces también uno siempre tiene que ver entre las causas, lo que es la causa visto por el migrante y la causa visto por el país y sus propias necesidades. Y todo es una mezcla. La gente no viene normalmente si no hay trabajo, por ejemplo. Y eso es un fenómeno mundial también. Si no hay atracción, la gente no viene porque no viene para morirse en otro país. Claro, y hablamos precisamente de esta población regional, vaya, de los países vecinos centroamericanos que deciden venir a Costa Rica para buscar un mejor porvenir, una mejor vida. Me llama la atención que en los últimos años está creciendo la cantidad de migrantes europeos, incluso estadounidenses. ¿Por qué está sucediendo esto, señor Paiva? Bueno, y no tanto en broma, voy a contestar que una gran parte es el clima. Evidentemente tenemos, y digo no totalmente en broma, porque es parte de un fenómeno que estamos viendo en el mundo entero, que es la jubilación de personas de países fríos en países donde el clima es más clemente. Eso no pasa en todos los países, desde México hasta Sudamérica, ¿no? Y Costa Rica es un destino muy popular. Entonces, una gran parte de la población norteamericana que viene aquí, por ejemplo, se jubila aquí. Ahora, al mismo tiempo, la jubilación en muchos países se está operando cada vez más joven, el jubilado. Entonces, es gente que entra también en el sector productivo. Abren tiendas, abren empresas de diversos tipos y es una parte que la atracción, entonces, de Costa Rica, donde hay una economía que puede soportar empresas de ciertos tipos, restaurantes que vemos. Si ustedes viven aquí, saben tanto como yo la cantidad de restaurantes de los cuales los dueños son europeos, ¿verdad?
Independientemente del estatus económico de los migrantes que vienen a Costa Rica, ¿cuál diría usted que es el mayor desafío con el que se tienen que enfrentar los migrantes cuando llegan a la sociedad costarricense? Difícil contestar a esa pregunta porque sería una generalización. Depende tanto del origen del migrante. Por ejemplo, los que vienen de Estados Unidos, Canadá, Europa, sería más el idioma y diferencias culturales. El que viene de Nicaragua no va a encontrar las diferencias ni de idioma ni cultural, pero va a encontrar tal vez ciertas actitudes que existen en todos los países frente al extranjero. ¿Cómo cuáles? Generalizaciones sobre las nacionalidades, cómo viven, cómo son. Aunque no haya, por ejemplo, problema de idioma, el acento diferente indica claramente que alguien viene de otro país. Entonces, prejuicios. Estamos hablando de prejuicios que desafortunadamente existen en todos los países. El tico afuera lo encuentra también. Desafortunadamente, no siempre al volver se da cuenta y se recuerda. ¿Por qué no debe catalogarse como ilegal a la persona extranjera que ingresa al país al margen de las leyes que rigen los movimientos migratorios? O sea, ¿por qué no debe entonces pensarse que es ilegal el hecho que un migrante entre a un país que no es el suyo? Bueno, primero, ustedes nunca habrán escuchado que diga la palabra ilegal y que nunca lo voy a decir. Ahora les explico por qué. Una persona nunca puede ser ilegal. Su forma de estar en el país puede ser irregular. La persona puede estar indocumentada, en el sentido de no tener los documentos que necesita para residir regularmente en el país según las leyes, pero una persona nunca es ilegal. Que es una cosa que ayuda también tal vez a todos que están tratando de entender ese fenómeno mundial de movimiento, de movilidad que estamos viviendo, sobre todo desde hace 20, 30 años, en medio de todos los cambios políticos y económicos en el mundo, de entender que somos todos seres humanos. Ahora, eso no quiere decir que uno puede hacer lo que quiera. Entonces, el decir que alguien esté en situación irregular o que sea indocumentado, eso sí es aceptable, pero nunca ilegal. Y hay formas también para que esta gente pueda regularizar su situación. Información que muchas veces ellos desconocen e ignoran. ¿Dónde pueden ir los migrantes que, independientemente de su situación, llámese regular o irregular, para obtener mayor información, ¿verdad?, sobre cómo regularizar su situación? ¿Dónde tendrían o podrían ir ellos, señor Paiva? Usted está tocando a un punto muy importante y muy sensible, sobre todo cuando estamos hablando de gente que está en situación irregular y que tiene miedo de ir a fuentes o a oficinas oficiales. Entonces, el Estado costarricense ha hecho un esfuerzo loable bajo la nueva ley, primero de difundir, no solamente en los medios tradicionales, porque ha habido mucha información, de afiches, de todo tipo. También de trabajar con grupos de las diferentes comunidades, de las ONG que trabajan en el país, organizaciones como la OIM que ayudamos con la difusión de la información, pero también en el Internet, que por suerte estamos en un país en que hay un acceso relativamente fácil al Internet, inclusive por parte de personas que tienen tal vez recursos muy escasos, pero sí tienen y sobre todo los jóvenes, saben cómo hacer y saben cómo acceder a una computadora para saberlo. Entonces, en primer lugar, es el sitio de la Dirección de Migración que tiene la información sobre qué hacer. Segundo, hay un número a que uno puede llamar para tener mayor información en que uno no tiene que, si tiene miedo de arriesgarse en presentarse personalmente, entonces lo puede hacer por teléfono, que eso ayudaría, porque según lo entiendo yo de mis conversaciones con la Dirección de Migración y las autoridades costarricenses, lo que quieren es facilitar, ¿no? Entonces han puesto a disposición de la gente
varias maneras de hacerlo y les dejo con esto. No conozco la dirección, les voy a decir francamente, pero eso se puede tal vez difundir de otra manera después. ¿Cuáles, diría usted, son algunos de los derechos que el inmigrante que llega, o más bien el migrante que llega a Costa Rica, tiene en este país? Primero, está en un país que está muy orgulloso de no solamente su reputación con respecto al respeto de los derechos humanos, pero que sí lo ha hecho como un lema del país al nivel internacional. Entonces creo que cuando uno llega aquí, la primera cosa en que piensa es que se deben respetar sus derechos fundamentales. Y es un esfuerzo también, una vez más, trabajando mano a mano con la Dirección de Migración, que tratan ellos de fomentar como idea y de entender por parte de los migrantes que lo que sea su estatuto legal, puede esperar a la no discriminación por su origen, al acceso, por ejemplo, a los servicios básicos que se garantizan a cualquier persona que esté en este país, inclusive para un turista. Si se enferma, que puede ver a un médico, lo básico de lo que a un ser humano le debemos. ¿Y educación? Es un punto muy difícil. Y ahí estamos entrando también en lo que existe en un Estado de Derecho, en que hay leyes sobre la escolarización de los niños, en que tienen que ir a la escuela, inclusive cuando están en un estatus migratorio irregular. Los niños sí tienen acceso a la escuela, aquí como en otros países. Cada cierto tiempo hay convenciones internacionales en donde de ellos se derivan incluso convenios, tratados entre países. ¿Se convierte esto en algo, en una norma práctica o solamente existe esto en el papel, señor Paiva? Voy a contestar en dos partes. Primero, un Estado normalmente no va hasta la ratificación de una convención o un tratado internacional a lo ligero. Lo estudia, evalúa si primero es de su interés nacional para ratificar y si tiene la capacidad de aplicar. Entonces, el primer paso es este, que es una decisión racional. Segundo, uno tiene que adecuar los procedimientos y las leyes nacionales para cumplir con las responsabilidades y deberes que están en ese tratado, que es una parte. Creo que pocos estados ratifican pensando que, bueno, para lucir bien lo vamos a hacer. Es cierto que después uno encuentra en la realidad las dificultades para aplicar, sobre todo a corto plazo, todas las obligaciones que uno tiene. Y después viene la segunda parte, con la mejor voluntad del mundo y aún en un estado en que existen todas las posibilidades para respetar las obligaciones que el Estado asume, al nivel local puede haber, primero, falta de conocimiento de esas obligaciones. Segundo, falta de entendimiento de lo que implica y lo que ellos tienen que hacer. Y tercero, desafortunadamente, individuos que sencillamente no quieren. Y entonces es otro asunto. Creo que hay que separarlo en dos y pensar en que muy a menudo lo que vemos de abusos, y no estoy hablando de nada en particular, ni en Costa Rica en particular, en el mundo entero, que son abusos de que uno lee en el periódico, no es resultado de una política, es en su mayoría resultado de un problema a nivel local y de aplicación y de concientización de lo importante que es cumplir con los deberes del Estado. La organización que usted preside aquí en Costa Rica precisamente, ¿cuál diría usted que es el mayor servicio que brinda esta población migrante que vive en Costa Rica? Tal vez
le va a sorprender mi respuesta, pero creo que lo que hacemos, que a lo largo ayuda a la población migrante, es el trabajo que hacemos al nivel del gobierno en, primero, concientizar para que a través de todos los ministerios que están involucrados, y son muchos, ustedes hablaron de la educación, hablamos del acceso a salud, no es solamente migración, toca a todos sectores del gobierno, ¿no? Que entiendan lo que es migración y lo que son los compromisos del Estado costarricense al nivel máximo, digamos. Segundo, capacitar a la gente para poder responder a las necesidades de la población migrante, de no caer en las generalizaciones, que eso requiere, por ejemplo, si uno habla por tomar un ejemplo, si hablamos de víctimas de tráfico, que todo el mundo entienda que es una víctima de un abuso de sus derechos humanos. Que eso implica, por ejemplo, que desde el policía en la calle entienda lo que es la trata y cómo reconocer que puede ser una víctima y no, entre comillas, cualquier extranjero, ¿no? En la calle, que empieza por ahí y pasa después a los jueces. Entonces, a todo nivel. Amigos, estamos conversando el día de hoy con el señor Robert George Paiva, director regional de la Organización Internacional para las Migraciones, OIM. Agradecemos su tiempo, señor Paiva. Quisiera, quizá para concluir esta conversación, más que entrevista, señor Paiva, nos comente un poco qué debemos hacer como individuos para entender el fenómeno migratorio y evitar una actitud hostil hacia los migrantes. Primero, y ya lo he dicho, pero lo vuelvo a decir, no caer en las generalizaciones. Reconocer que somos seres humanos, tenemos desde la infancia una serie tal vez de ideas recibidas de nuestros abuelos y nuestros padres que parecen a veces inofensivos, pero que no lo son. Y que detrás de chistes, de comentarios, lo que hay es discriminatorio. Entonces, por ahí empieza. Y sobre todo, que pensemos en la juventud, que es el futuro, no solamente para actitudes frente a migrantes, pero para todo, ¿no? Y que demos una educación que es sin discriminación y sin prejuicios a nuestros hijos para que crezcan con otra idea de lo que es la humanidad en su totalidad, de que formamos todos parte. Agradecemos al señor Robert Paiva por su tiempo. Tatiana. Queremos que el programa de hoy haya sido efectivo para todos, para conocer y reflexionar sobre el trato que le damos a la población migrante en Costa Rica y que eliminemos cualquier vestigio de discriminación hacia ellos. Y buenas tardes a todos. Yo recuerdo en otra ocasión una entrevista que le hice al señor José Pirex, quien estuvo aquí como director para el programa de las migraciones, aquí en Costa Rica. Nos hablaba él en esa ocasión, señor Paiva, que la población migrante en las cárceles costarricenses es apenas de un 9%. Y evidentemente, cuando digo apenas, no minimizo el problema. Claro que existe un problema, pero no es precisamente lo que la gente comúnmente maneja, ¿verdad? ¿Dónde y cómo puede un ser humano que vive en esta sociedad costarricense obtener información que nos hable a ciencia cierta de los migrantes en Costa Rica? Además de los sitios que usted nos dio, sitio web, porque entendamos que hay mucha gente que no tiene acceso a las redes sociales, menos a Internet. Primero diría que hay una publicación excelente que sacó la Dirección de Inmigración el año pasado sobre la integración de los extranjeros en Costa Rica, que tiene una cantidad de cifras que justamente estalla esos mitos que hay, que sería muy interesante que la gente tome cuenta de esto. Y segundo, para volver a la cifra que usted citó de la población penal, lo de que está hablando es un fenómeno mundial, que en el mundo entero vemos lo mismo, que es que el porcentaje de extranjeros en los cárceles, por lo general, es menor su porcentaje de la población. Muy bien.
Hemos llegado al final de esta entrevista sumamente interesante. Agradecemos su tiempo, señor Paiva, y esperamos pues poder comunicarnos en otra ocasión. Muchas gracias y muy buenas tardes. Gracias a ustedes, buenas tardes a todos. Tatiana. Buenas tardes a todos, agradecemos la sintonía que nos han dado y los esperamos el próximo viernes. Así será. Quien les habló, Alfredo Cubas Barahona, les espera el próximo viernes, Dios mediante, en otra edición más de su programa, Entrevista y Análisis. Muy buenas tardes. RNCR Radio Noticias Costa Rica. En Radio Noticias Costa Rica, entrevista y análisis con la información que usted necesita. De lunes a viernes, de 12 mediodía a 1 de la tarde. RNCR Radio Noticias Costa Rica.